antes de que existieran los reyes más poderosos, antes de que el mundo supiera quién era Jesús, una joven en un pequeño pueblo olvidado recibió un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad. Su nombre era María. María era una joven sencilla, de corazón puro y sonrisa serena. Vivía en Nazaret, un pueblo pequeño, de calles polvorientas y casas humildes, donde todos se conocían entre sí. No era rica, no tenía joyas, ni vestidos elegantes, pero tenía algo que muchos no: una fe tan grande que podía mover montañas sin siquiera tocarlas. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Iba al pozo por agua, amasaba el pan y tejía mientras escuchaba las risas de los niños que jugaban en la calle. Su vida parecía normal, tranquila, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, había algo especial en ella, algo que nadie podía ver, pero que el cielo ya había notado. Desde pequeña, María sentía que su corazón ardía cuando hablaba con Dios. Mientras otros veían solo el cielo, ella sentía que el cielo la escuchaba. No necesitaba templos majestuosos para orar. Bastaba con cerrar los ojos y susurrar en silencio. En sus palabras siempre había gratitud, incluso en los días más difíciles. Nazaret no era un lugar de grandeza, era un pueblo olvidado por muchos, donde la gente trabajaba duro para sobrevivir. Pero María no se quejaba. Soñaba con formar una familia, con vivir en paz, con amar y servir. Su compromiso con José, un carpintero de manos firmes y alma noble, llenaba su corazón de esperanza. Él era trabajador, justo, y la trataba con un respeto que pocos hombres mostraban. A veces, por las noches, María salía al campo y miraba las estrellas. Se preguntaba por qué el mundo estaba lleno de injusticias, por qué había tanto dolor. Y en su silencio pedía a Dios que la usara para algo bueno, aunque no entendiera cómo. No sabía que sus oraciones estaban a punto de ser respondidas de una forma que nadie en la tierra podría imaginar. Mientras el pueblo dormía, los cielos se preparaban. Todo parecía igual, pero el destino se estaba moviendo. María no sabía que el plan más grande de la historia estaba por empezar, y que ella sería el centro de él. Al amanecer, mientras cuidaba las flores del jardín, sintió una paz diferente, como si el aire se hubiera vuelto más liviano. Era una calma profunda, que no provenía del mundo, sino de algo eterno. Su corazón latía con fuerza, sin razón aparente. No entendía qué estaba pasando, pero dentro de sí sentía que algo grande se acercaba. María no era una reina, ni una profetisa, ni una mujer poderosa. Era simplemente una joven con un alma dispuesta. Y eso fue suficiente para que Dios la eligiera. Porque a veces los milagros no nacen en los palacios, sino en los corazones humildes que saben escuchar el susurro del cielo. Esa tarde, el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. María estaba en su casa, tejiendo en silencio, cuando de repente sintió que el aire cambió. Una luz suave comenzó a llenar la habitación. No era una luz común, era cálida, viva, como si el cielo mismo hubiera descendido a su alrededor. María se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante. No escuchaba el canto de los pájaros ni el murmullo del viento. Solo esa luz y una presencia que llenaba todo. Entonces, una voz resonó con dulzura, pero con poder. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María levantó la vista y vio a un ser que no parecía de este mundo. Su rostro irradiaba una paz que las palabras no podían describir. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dio un paso atrás, confundida, sin entender qué estaba pasando. ¿Quién eres?», murmuró temblando. El mensajero sonrió. «No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
será grande y su reino no tendrá fin. El silencio se apoderó del lugar. Las palabras parecían imposibles. María sintió que el mundo se detenía. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía ser eso? Ella no estaba casada aún, no había estado con ningún hombre. Era imposible, ¿o no? Con voz temblorosa preguntó: ¿cómo será esto si no he conocido varón? El mensajero respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María bajó la mirada. Su corazón se debatía entre el asombro y el miedo. Sabía lo que el pueblo pensaría si alguien descubría que estaba embarazada antes del matrimonio. Sabía que podría ser rechazada, señalada, incluso apedreada. Su mente gritaba «no», pero algo dentro de ella, más profundo que el miedo, susurraba «sí». Se quedó callada unos segundos que parecieron eternos. Todo su futuro pendía de esa decisión. No entendía el plan, pero sentía que Dios no la había abandonado ni por un segundo. Respiró hondo, levantó la mirada hacia la luz y dijo con voz firme: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y en ese instante, la luz la envolvió completamente. Fue como si el universo entero celebrara en silencio. El mensajero desapareció, pero la presencia de Dios permaneció. María cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el pueblo dormía, María miró al cielo con el corazón agitado. No entendía todo lo que vendría: el dolor, la huida, la cruz, pero también el amor, la redención y la promesa. Había dicho sí, y ese sí cambió la historia de todos nosotros. Porque cuando una mujer valiente confía más en la voz de Dios que en el miedo, el mundo entero se transforma. María no pudo dormir esa noche. El viento golpeaba suavemente la ventana y la lámpara de aceite lanzaba sombras que danzaban por las paredes. Aún sentía el eco de aquella voz en su pecho, la promesa divina que parecía demasiado grande para caber en una vida tan pequeña como la suya. El mensajero se había ido, pero sus palabras seguían resonando. «El Señor está contigo». Cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero cada vez que pensaba en lo que había sucedido, el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué diría José? ¿Qué pensaría su familia? ¿Y el pueblo? En Nazaret, los rumores viajaban más rápido que el viento, y un solo malentendido podía destruir una vida entera. María sabía que nadie la creería. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo decir que llevaba en su vientre al Hijo de Dios? A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana, iluminando su rostro cansado. Tomó aire y decidió que debía hablar con José. Caminó hasta su taller con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Cuando él la vio, sonrió, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de escuchar. María bajó la mirada, tratando de encontrar las palabras correctas. «José, tengo que contarte algo», dijo con voz temblorosa. Él dejó las herramientas y se acercó, preocupado. «¿Qué ocurre, María?». Entonces, con lágrimas en los ojos, le contó lo sucedido: la visita del ángel, las palabras, la promesa y su fe. Habló con sinceridad, con el corazón abierto, sin ocultar el miedo que sentía. Pero cuando terminó, José no supo qué decir. Su rostro, antes lleno de ternura, se tornó pálido. «María», susurró, «¿cómo puede ser eso posible?». Ella intentó explicarlo, pero no había forma lógica de hacerlo. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. José la miró con tristeza y se alejó sin decir más. María lo observó irse con el alma desgarrada. Lo había perdido todo: su reputación, su seguridad, el amor de su prometido. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, algo le decía que no estaba sola. Esa noche lloró en silencio.
Se sentó en el suelo de su habitación y miró al cielo buscando consuelo. No entendía por qué Dios la había elegido, ni por qué debía cargar un peso tan grande. Pero recordó las palabras del ángel: nada es imposible para Dios. Entonces, algo cambió dentro de ella. Comprendió que la fe no era creer cuando todo tiene sentido, sino confiar incluso cuando nada lo tiene. María cerró los ojos y murmuró: Señor, si esto es tu voluntad, dame fuerzas para seguir. Mientras tanto, José dormía inquieto. En medio de sus sueños, una luz lo envolvió y una voz celestial le habló: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Despertó sobresaltado con lágrimas en los ojos. Corrió a buscarla al amanecer. Cuando la vio, se arrodilló ante ella. Perdóname, María, dijo entre sollozos. El Señor me ha hablado. Ahora entiendo. No estás sola. Estamos en esto juntos. María lo miró, y en su rostro apareció una sonrisa llena de alivio y gratitud. Por primera vez en días, el miedo desapareció. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que Dios estaba obrando. Poco tiempo después, partieron juntos hacia Belén. El viaje fue largo y agotador. Las noches eran frías, los caminos duros, pero María no se quejaba. Cada paso era una prueba de fe, cada suspiro una oración. A veces, cuando el cansancio la vencía, recordaba el momento en que había dicho sí, y eso le devolvía la fuerza. Cuando por fin llegaron y no encontraron lugar donde quedarse, María sintió el peso del destino una vez más. Pero no se rindió. En un establo humilde, entre el olor del heno y el silencio de la noche, trajo al mundo al Salvador. Y mientras lo sostenía en sus brazos, comprendió por completo el significado de su fe. No se trataba solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de confiar cuando todo parece perdido, de decir sí, incluso cuando el miedo grita no. En ese momento, el cielo se abrió y una estrella iluminó el mundo. Los ángeles cantaban, los pastores corrían, y en medio de todo, una joven de corazón puro sonreía con lágrimas de amor. Había elegido confiar, y por eso el milagro se cumplió. El llanto del niño recién nacido rompió el silencio de la noche. María lo sostuvo entre sus brazos temblando. No por el frío, sino por la grandeza del momento. Allí estaba él, tan pequeño, tan frágil, tan humano, y al mismo tiempo tan divino. Las promesas del cielo se habían cumplido y el Salvador había llegado al mundo. El establo era humilde. El techo de madera dejaba pasar el viento y el olor a paja lo llenaba todo. José la miraba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No podía hablar, solo podía contemplar a ese niño que dormía entre los brazos de la mujer más valiente que había conocido. María acarició su rostro con ternura y sonrió. Después de tantas dudas, temores y pruebas, entendía que todo había tenido un propósito. Afuera, una luz brillaba con fuerza en el cielo. Pastores, guiados por esa estrella, se acercaban corriendo, llenos de asombro. Cuando entraron, se arrodillaron ante el pequeño. No eran sabios ni reyes, solo hombres sencillos, pero sus corazones reconocieron al Hijo de Dios. María los observó y comprendió algo profundo. El amor de Dios no distingue entre grandes o pequeños, ricos o pobres. Él había venido por todos. Mientras el niño dormía, María pensó en todo lo vivido. La visita del ángel, la confusión de José, el largo viaje, el miedo al rechazo, las noches sin descanso. Cada lágrima, cada paso, cada duda, todo la había llevado hasta ese instante. Y entonces entendió que confiar no era no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Tomó la mano del niño y la apretó suavemente. En su mente, escuchó una voz interior, como un susurro divino. A través de ti,
traeré esperanza al mundo. Y su corazón se llenó de una paz que no había sentido nunca. Pasaron los años, y aunque el tiempo trajo nuevas pruebas, María jamás olvidó aquella noche. Lo vio crecer, reír, aprender, enseñar. Lo vio amar incluso a quienes lo rechazaban. Y aunque su corazón fue atravesado por el dolor más grande al verlo en la cruz, también fue testigo del mayor milagro, la vida venciendo a la muerte. Cada vez que recordaba aquel primer sí, entendía que ese momento no solo había cambiado su vida, sino la historia de toda la humanidad. Su obediencia abrió el camino a la redención. Su fe fue la puerta por donde entró la esperanza eterna. Años después, cuando el eco de los ángeles ya se había desvanecido y las multitudes hablaban del hombre que transformó el mundo, María guardaba todo en su corazón. No necesitaba reconocimiento, ni gloria, ni monumentos. Su propósito se había cumplido: ser el instrumento del amor de Dios. Y así, con la mirada al cielo, comprendió el misterio más grande de todos: que los planes de Dios no siempre se entienden al principio, pero siempre tienen un propósito perfecto al final. Porque su historia no fue solo la de una madre, fue la historia de la fe que cambió el destino de la tierra, la historia de una joven que confió cuando nadie más lo haría, la historia de María, la elegida para traer la luz que nunca se apaga. María nos enseñó que incluso cuando no entendemos el plan, cuando el camino parece oscuro y el miedo nos rodea, la fe puede convertir lo imposible en milagro. Su historia no es solo un recuerdo antiguo, es una lección viva. Confiar en Dios puede cambiarlo todo. A veces pensamos que necesitamos ser fuertes, tener respuestas o entender cada paso. Pero María nos mostró que basta con decir sí con el corazón. Porque cuando confías, Dios transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Esa joven humilde de Nazaret no tenía riquezas, ni poder, ni fama. Tenía fe, y con eso bastó para traer al mundo la esperanza eterna. Su historia sigue recordándonos que los milagros no ocurren solo en los cielos, también nacen en los corazones dispuestos. Y tú, ¿estás listo para dejar que la fe guíe tu historia? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a la Biblia en muñequitos y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de fe, esperanza y amor. Cada semana te contaremos más relatos animados que harán vibrar tu alma y te recordarán que Dios sigue obrando incluso en los lugares más pequeños.